buen viento o encumbrar volantines, que es parte de nuestras tradiciones. Mira, es yo no sé si llamarlo uno de los deportes patrios más importantes, el volantín. Desde que uno es niño aprende a encumbrar volantines, y en esta es la época donde uno viene saliendo el invierno, que es que uno está más encerrado, y cuando empieza la primavera y con esto los vientos, empieza el hecho de poder encumbrar volantines. Esto, por supuesto, que es una tradición. A mí me lo enseñaron mis padres, yo se lo enseño a mis hijos, y así todos los que hemos aprendido a encumbrar volantines. Y aparte de ser muy lindo, tiene también sus riesgos, porque los volantines, si los volantines y las carreteras no son buenos amigos. Eso es porque normalmente los sitios eriazos, que es donde se encumbran los volantines, están cercanos a las carreteras, y el hilo que cae de un volantín que se pierde puede ser tremendamente peligroso para sobre todo para los motoristas. Entonces, acá creo que es muy importante para los motoristas que nos están viendo que estén muy atentos a la información que les vamos a dar, porque yo te voy a estamos hablando de cuando ejemplificar. se utiliza algo que está prohibido, que es como el hilo con vidrio. No solamente, mira, a ver, primero el hilo curado está completamente prohibido hace mucho tiempo, es ilegal, es muy peligroso, es criminal. Yo recuerdo el caso de la deportista en el Parque O'Higgins. Ese es un caso emblemático. A la niña le corta el tobillo, o a la altura del tobillo, y es muy doloroso todo, y el riesgo efectivamente es muy alto. Bueno, pero aún así todavía hay hilo curado, ¿sí? Cada vez menos, hay mucha fiscalización por parte de Carabineros, pero todavía hay hilo curado. Pero el hilo curado no es el único peligroso. Porque si es que un volantín está volando, cuando... ayúdame, eso, gracias. Cuando uno era chico así ya. Sí. Cuando el volantín... ¿Te acuerdas? Veo que tú sabes encumbrar bien los volantines. Claro, entonces uno lo tomaba ahí, y el papá o la mamá del otro lado, y había que correr para atrás, había que correr. Es que aquí no hay viento. No hay viento, pero uno tenía que correr fuerte. Claro, correr fuerte y... A ver, dale de nuevo, a ver si lo logras. A ver, dale. Si corre su Bien, listo. Bueno, entonces tú que eres encumbrador de volantines, sabes que el volantín en algún momento se corta. Ya sea porque el hilo se topó con otro volantín, o por cualquier razón, un cable, o a veces el mismo hilo se corta porque, qué sé yo. Entonces, cuando el volantín se corta, es cuando pasa lo peligroso, porque va a pasar exactamente lo que está pasando acá. Que si tú quieres mover el volantín, como si esto estuviera con el hilo colgado, y este hilo va a quedar atravesado en algún camino, en alguna carretera. Y si tú pasas en una moto a 100 kilómetros por hora, a 80 kilómetros por hora, y te encuentras con un hilo, sea curado o no sea curado, estás en un peligro grave. Pero uno dice, porque uno diría, el hilo y el neumático, o sea, son dimensiones absolutamente distintas. Uno lo diría desde el sentido común, pero a lo mejor usted tiene información de que por qué es específicamente riesgoso. Mira, ¿te ha pasado cuando estás hojeando y con la hoja de papel pasas a llevar el dedo y te corta? Te corta. Y uno diría, una hoja de papel, ¿cómo te va a cortar una hoja de papel? Esto es aún más fino y aún más resistente. Si es que tú, vamos a ver algunos... Aunque no sea curado. Aunque no sea curado. Es importante hacer ese punto. Sí. Vamos a ver cómo se comporta el hilo con distintos elementos. Este es hilo, perdón, para aclarar en la casa, este no es hilo curado. Ese de ahí no es hilo curado. Acá tenemos una muestra de un hilo curado para mostrar lo grave de las consecuencias que puede tener. Habría que ponerse guantes para manipularlo. Hay que ponerse guantes para manipularlo. Pero antes de entrar a mostrarte lo que hace este hilo, te quiero mostrar, te quiero pedir si te puedes subir a esta moto que tenemos acá. Pero por favor, bueno, José usted sabe que yo tuve una moto y traté de aprender y no pude, y la doné. ¿Te acuerdas que la estaba acá en el programa? Te quedaste con la chaqueta. Y me quedé con la chaqueta, y a veces me pongo la chaqueta, pero salgo en bicicleta. A ver. ¿Me quieres ayudar, Carla? Por favor, ten ahí el volante. Oye, todo el talento. Gaby, ven para acá. Ven, Gaby, ven a saludar. La moto, la Gaby. ¿Cómo y yo a la Gaby, que es la asesora del ministro y el subsecretario, la conozco de que era un estudiante, y tú ya llevabas varios años en la televisión. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo, José? Espérate, que no está sin... ¿Cómo olvidarlo, José? Sí, teníamos años de amistad. una gran amistad, una gran productora política, además.
Un besito, Gaby, te quiero mucho. Yo también, José. Ya, gracias por... Pensé que le por ibas a todo. ayudar a andar en moto. Ah, pero no sé si se quiere subir. Ya. Oye. ¿Le quieres subir acá? Ya. Ya. Oye, Entonces, ya. ¿qué hago? Entonces, José, un conductor, ¿verdad? Eso, tú Anda vas en tu moto. Ya. Esta además es una moto súper equipada de la Costanera Norte, donde ellos tienen una serie de equipamientos para poder ¿Cómo está? precisamente prevenir Voy aquí con mi casco y toda mi cosa. con tu casco y tus guantes, por supuesto. supuesto. Bueno, entonces el volantín que viene volando solo, el volantín Quedó que ya se pegado, cortó, Que se cortó que y... quedó pegado o que viene volando, viene con su hilo arrastrándose, sí, acércate ¿Ya? hacia allá. Yo sigo. Y si viene acá frente a Se ti, enreda. oye, si viene frente a ti y tú no tienes ningún tipo de protección, esto te puede cortar el Claro. cuello y te puede hacer un tajo A la frente. importante. Esto es capaz de generar muchísimo daño, incluso Porque, claro, además a la velocidad que uno 100 viene, kilómetros por hora, imagínate. transforma en una verdadera navaja. Entonces, acá, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que todos los motoristas puedan usar estas antenas, que son unas antenas corta hilo. Porque veamos lo que pasa, mira, acá, Ah, lo pasar para por acá. eso Pasa ahí, Claro. y en vez de llegar a tu cara, Claro. Pasa. Ahora, Tira fuerte la iría cola. con, yo iría con casco. tú irías con casco, pero Claro. tu cuello no. Ah, el Cuello cuello no. no, tiene razón. ¿Viste? Claro. Y corta. Claro. Corta. O Entonces, sea, a esta altura yo no tengo esto- protección. tú no tienes necesariamente. protección. Entonces, Vamos mira, a mira lo que cortarlo pasa de acá. Mira, viene acá y el hilo se corta. Claro. Entonces no te llega a O ti. sea, estas son antenas especialmente Especialmente fabricadas para, para el hilo. para ponerse en las motos Me dicen para que son, cortar hilo. son baratas. ¿Ah? ¿Y dónde las Mira, venden? estas las venden Mira, en a ver, cualquier... ¿la puedo mostrar aquí? Sí, claro, en cualquier tienda de moto. De accesorios, En Lira o por internet. ¿Bici funciona también o no? También, por supuesto, si es que alguien anda en bici Ah, en porque mira, carreteras muestra también. ahí. Porque van puestas como con Esto se una... engancha en el manillar. Hay de distintos formatos, distintos modelos. Cuestan entre 5 y 10 lucas. No son caras y te puede salvar la vida. Son retráctiles, así que uno puede, Claro. si se estaciona ahí... Sí, y en las épocas que no se usa, o sea, uno la puede dejar todo el año puesta acá. Y solamente en las épocas de los volantines poder tenerla elevada. Esto es muy importante, como te decía, todas las autopistas aumentan su patrullaje en esta época y van con estas motos que además van cortando los hilos, Sí. tal de que no sucedan estos accidentes tan lamentables. Pero que qué bueno estamos lo que acaba de mencionar, porque yo de verdad siempre había escuchado esto del hilo curado. Entonces, precaución y ojo cualquier con hilo. que es cualquier hilo entre la velocidad y la tensión que genera, tiene, claro, un efecto corta. navaja. Pero lo que nos había dicho el subsecretario es que vamos a revisar también cómo se cortan otros elementos para que ustedes vean lo peligroso que es. Oye, aquí te quiero pedir que te pongas los guantes, Carla, si me quieres ayudar ¿Ya? con esto. Yo también me voy a poner los míos. Sí, porque bueno, aquí tenemos carne de cerdo que podría ser piel humana o cercano a la piel humana o al músculo, O no más sé. que eso, lo que queremos mostrar es... Perdón, nos cruzamos de guantes. Sí. Sí. Sí, lo mismo, y dije, Es al revés, ¿no? Ahí. No, este es el tuyo. Está como para ir al Met Gala ustedes, ya. Eso, ahí. Gracias. Ya. ahí estamos. Más que simular lo que tú dices, lo que Pero estamos... eventualmente es mostrar puede ser algo- piel, digamos. En el fondo lo que queremos mostrar es cuánto es capaz de cortar un hilo curado. Porque es capaz de cortar mucho más de lo que uno imagina. No, pero por eso, Y el- pero y el hilo- eventualmente podría ser un músculo... Podría ser. una Y persona, se, digamos. Y se ha dado esos casos graves donde... En el caso de la donde incluso- deportista me parece que es uno de los más dolorosos que hayamos conocido. No tengo recuerdo exactamente del detalle del dato. Yo recuerdo esta niña era patinadora, estaba entrenando en el Parque O'Higgins y sufre este corte a nivel, no sé Ahí. si es de tobillo o de pie. Y bueno, José, no un solamente tema- es los niños. Bueno, además. Los niños. O sea, realmente lo que vamos a ver ahora, que lo queremos graficar para que vean lo peligroso que es. ¿Quieres que José nos ayude Sí, con, porfa, José. con las cosas para cortar? Primero Mira, nosotros... partamos con algo más. Déjame pasar por detrás de una mano. Este, como les decía, es un hilo curado que es ilegal, que no se puede tener, no se puede vender. ¿Hoy día Y hay ahora- fiscalización? Hay fiscalización constante por parte de Carabineros Permisos y vamos a mostrar por qué esto no puede estar en el mercado. Este, fíjate, es un pepino y mira con la facilidad con lo que lo cortó. O sea, Mira la facilidad. Vamos de nuevo con el mismo pepino para mostrar la facilidad con que el hilo curado uy. es capaz de cortar. Y así de rápido y me así dicen de que fácil. el caso de la patinadora es Amanda Farías.
Amanda Farías, tenía 10 años. Ahí, tira. Oye, uno diría, chuta, el pepino es Es fácil más de cortar. blando, no es tan Veamos fácil qué de pasa con un pedazo de carne. No sé, mira, acá tiene unos guantes. Yo me voy a poner guantes Sí. para manipular eso. Sí. Ahí está. Oye, es importante que quienes encumbren volantines lo hagan lejos de las carreteras. Acá el viento, cuando corta el volantín, lo va desplazando y si es que está la carretera justo después, va a caer sobre ella. Entonces es importante que por lo menos tengan una distancia de 100 metros cercano a las carreteras para que esto no pase. Por eso cuando uno ve estas demostraciones que son tan gráficas, uno no puede creer que toma todavía conciencia. se comercialice este tipo de hilo. Y lamentablemente, las personas que sufren accidentes con esto no tienen nada que ver. Además, Sí. ¿cuál es el punto? O sea, Cortar es un juego... sí. Porque, a ver, pongamos esto en contexto. Es tan gratuito el daño. A ver, ni un daño efectivamente tiene una justificación. Yo parto de eso. Pero en este caso, además, es una verdadera estupidez. O sea, ¿para qué un juego inocente de tradición Muy lindo, republicana, muy entretenido. muy entretenido, muy infantil, además, que nos conecta con nuestra infancia? Se transforma en una cuestión criminal. Le, por esto. le ponen un elemento perverso. Me parece, pero reprochable, ya. A ver. Voy a poner ahí. Vamos, deja Vamos a pasar por hacer lo mismo debajo de para que tu no se- mano. No, ahí. Ahí. Esto podría ser precisamente... Vamos a ver qué pasa con la carne si es que el hilo curado. Es verdaderamente un cuchillo. Mira. Y se cortó la carne. Ahí está. Es una carne gruesa, es un pedazo... No, y la carne de cerdo se parece mucho a la textura de la piel y de la musculatura. De hecho, se hacen muchas pruebas clínicas con cerdos precisamente por eso. Se cortó como si nada. Imagínate, tú vas a alta velocidad en una moto Te mata. Te pasa exactamente lo mismo que acabamos de mostrar. y más rápido aún. Y más rápido aún, claro, porque yo no giré a 100 kilómetros No, por y hora mis además, manos claro, en el este hilo momento. curado a 200 kilómetros es un cuchillo, o sea... Es un cuchillo. proyectil. Por eso que me gusta, subsecretario, que usted diga que es algo criminal. Así es. Porque lo es. Es tan tremendo este hilo que puede cortar un casco. Puede cortar un casco. Hay casos donde ha cortado casco. Así es. Oye, y además quiero poner el énfasis en que este otro hilo, que es el hilo tradicional, también es peligroso. Si quieres me ayudas de nuevo a intentar A ver. cortar el pepino. Ah, este es el hilo normal. Este es el hilo normal, entonces veamos qué pasa con este. Se demora... Mira, También. uy, qué También es capaz de impresionante. cortarlo. Entonces, Este no es curado, ¿ah? es esto lo que hace la diferencia. Uno pensaría, oye, en el hilo normal No. estoy bien y por eso podría hacerlo cerca de las carreteras. No, el hilo normal, por supuesto que es muchísimo menos grave que el hilo curado, por supuesto. Pero tiene una cuota de riesgo no menor. Digo. Igual tiene la posibilidad de cortarte y de generarte un accidente grave. Entonces, es por eso que es importante poder usar, en los motoristas, poder usar estas antenas. Estas antenas, como vimos gráficamente acá, cuando viene el hilo y viene justo Protector sobre mi cuerpo, esto lo protege, lo corta y lo No, saca. y además, bueno, uno lo puede encontrar en diferentes sectores comerciales de repuestos de automóviles o en tiendas de motociclismo, seguramente. Y además es muy accesible. Yo recomendaría esto Fácil, cualquiera lo puede instalar. motocicletas o bicicletas o ciclo alguno que uno use, vale la pena. De todas Subse, maneras. muchas gracias, que tenga un buen fin de semana largo. Igualmente, si van a salir, por favor, programen bien sus horarios de Sí, salida, por porque supuesto. si no van a tener unos tacos. Pero yo creo que la información...